Muy buenos días, tengan todos. Quien les habla el profesor Hugo Vargas, profesor de Educación Física, egresado de la UPEL IPB, actualmente miembro de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas y coordinador de asistencia integral al atleta de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Agradecido primeramente con Dios por esta oportunidad de compartir aquí con ustedes. Agradecimiento al licenciado Lisaú Sequera por esa gran gestión en la organización de estos cursos en medio de la pandemia que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Agradecimiento a la profesora Michelle Viva por esta oportunidad, rectora de la UTAE, por esta oportunidad y el gran apoyo que le ha dado al deporte universitario dentro de nuestra institución. Bueno, hoy en día vamos a estar hablando sobre lo que es el deporte universitario. Voy a estar en compañía del profesor Daniel Sánchez, director de deporte de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Vamos a hablar todo lo referente a lo que es el tema universitario dentro de nuestro país y del mundo, algunas partes del mundo. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre lo que es el deporte universitario. Voy a estar en compañía del profesor Daniel Sánchez y mi persona, el profesor Hugo Vargas. Vamos a dar inicio con esta ponencia sobre lo que es la base del deporte universitario. Como todo ente deportivo, como toda actividad deportiva, siempre tiene instituciones o federaciones o comité olímpico que son encargados de regir el deporte a nivel mundial, a nivel continental y a nivel nacional e incluso a nivel regional. Para dar inicio a esto, vamos a dar a conocer sobre lo que es el deporte como tal. El deporte es una actividad reglamentada normalmente de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica y además tiene propiedades que lo diferencian del juego. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el deporte, ahora pero como deporte universitario. Ayer, como anteriormente en la lámina anterior, se manifestaba sobre lo que era un deporte, altamente competitivo. Bueno, ahora vamos con lo que es el tema del deporte universitario. Es el sistema de práctica deportiva en el que practican estudiantes, hombres y mujeres matriculados en instituciones de educación superior de diversos países del mundo. El deporte universitario engloba a todo el mundo, ya que existen diferentes eventos internacionales, así como el deporte normal, vamos a decir, el deporte de alto rendimiento. A nivel universitario también existen esos juegos que, como Juegos Olímpicos, Juegos Continentales o Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y, en el caso de Venezuela, Juegos Deportivos Nacionales Jubineos, anteriormente llamados Jubiles. La Asociación Colombiana de Universidades le da como un concepto al deporte universitario, que es una actividad educativa y cultural que busca la formación integral del estudiante. Ya que entramos a otro entorno, debido a que dentro de las universidades no existe nada más el deporte competitivo, también existen deportes de recreación, deportes intergremiales, actividad física y salud. Pero antes de entrar a esos temas, en el tema universitario vamos a hablar sobre lo que son las bases, como dije al principio, de cómo se rige el deporte universitario a nivel mundial. Primero comenzamos con la Federación Internacional de Deporte Universitario, que es FISU. FISU fue fundada en el año de 1949 en Milano, Italia, bajo un ímpetu de Paul Schleicher, quien lanzó unas semanas internacionales del deporte universitario. Bueno, el día 20 de septiembre se cumple el Día Internacional del Deporte Universitario. Actualmente el presidente de FISU es Oleg Martinsin, que fue elegido en noviembre del año 2015. FISU, como Federación Internacional, es el motor clave para expandir el papel y el alcance del deporte universitario en todo el mundo. Ellos son los encargados de juegos universitarios, ellos los llaman universidad, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos, campeonatos continentales, vamos a decirlo así. Ellos son los que rigen todo ese proceso, asambleas internacionales de federaciones y todo lo referente al deporte universitario en el mundo. FISU ofrece oportunidad a los estudiantes de participar en competencias en las edades comprendidas de 17 a 28 años, en la práctica del deporte para la salud, el bienestar y que ayudan a convertirse en miembros líderes ejemplares de la sociedad.
porque el deporte ayuda mucho al atleta, estudiante, a ser una persona íntegra, a ser una persona de mucho desarrollo, una persona productiva dentro del país o dentro del mundo donde esté, o en la sociedad como tal. FISU hasta la actualidad ha organizado 29 universidades de verano y 29 universidades de invierno. Vamos a llamarlo que estos son los Juegos Olímpicos Universitarios y se realiza cada 2 años, se realizan los Juegos Universitarios. El ciclo olímpico universitario es de 2 años. También ha organizado 350 campeonatos del mundo universitario y ha organizado 30 seminarios entre foros y conferencias a todo el mundo en el ámbito del deporte universitario. FISU cuenta con embajadores por cada estudiante que son embajadores de cada país, son embajadores FISU, son los que llevan la batuta de todo lo relacionado a los estudiantes con FISU, el representante estudiantil del país, de atleta estudiante ante FISU. Las próximas Olimpiadas universitarias o universiadas son en el año 2021, donde se efectuará la 31ª Universidad de Verano Chengdu, China. Y en el 2023 la 32ª Juegos Universitarios Mundiales de Verano, que serán en Rusia. Estos son los siguientes eventos que se tienen pautados en tema internacional con Juegos Universitarios. FISU, como ente, tiene 174 federaciones de deporte afiliadas. 174 federaciones de diferentes países están afiliadas a FISU de los 5 continentes. En este caso tenemos lo que es FISU América, que es la que nos compete a nuestro continente como tal. Ella viene siendo como una federación panamericana que la puede tener cualquier otro deporte. La Federación Internacional de Deporte Universitario de América, FISU América. Ella fue fundada el 11 de junio de 2007 con el nombre de ODUPA, Organización Deportiva Universitaria Panamericana. Su primer presidente fue Julio Jacob de Uruguay. Bueno, 8 años después de haber sido elegida FISU América o ODUPA como tal, en el año 2015 se realizó la última asamblea en São Paulo, Brasil, donde fue elegido Alim Maluf de Brasil como presidente, que es actualmente el presidente que tiene FISU América, y allí mismo en esa asamblea pasó a llamarse, como se llama hoy en día, FISU América, pasó a llamarse ODUPA, Organización Deportiva Universitaria Panamericana, a Federación Internacional de Deporte Universitario de América, FISU América. FISU América es el ente que reúne y coordina todos los esfuerzos de las organizaciones deportivas universitarias de cada país en todo el continente americano. Es el representante de nuestro continente ante FISU, ante la Federación Internacional de Deporte Universitario. En la actualidad, FISU cuenta con 30 países o federaciones de deporte universitario afiliadas a ella, y entre ellas está Venezuela. Ya por lo menos hablamos de lo que es FISU, ya hablamos de FISU América. Ahora vamos a hablar de la Federación Venezolana de Deporte de Educación Universitaria, FEBEDU, anteriormente llamada FEBEDES. Ella fue fundada el 11 de abril de 1970 en la ciudad de Mérida con el nombre de FEBEDES. Los primeros juvines realizados, o juvines, Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación Superior, fueron realizados en el año 1972 en la URCO, actualmente Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, Barquisimeto, Estado Lara. FEBEDU se encuentra afiliada en la actualidad a FISU, a la Federación Internacional de Deporte Universitario, a FISU América, al Comité Olímpico Venezolano, a MINDEPORTE, que es el ente que rige el deporte a nivel nacional, y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que es el ente rector de todas las universidades. Y dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria está creada la Dirección General de Deporte,
fue creada actualmente, donde el director es el licenciado Ángel Duarte, maestro del taekwondo, es el encargado del deporte a nivel universitario por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hasta la fecha se encuentran de todas las universidades de Venezuela, el 61% de ellas están afiliadas a FEBEDEU. O sea, quiere decir que el 61% de las universidades participan en eventos organizados por FEBEDEU, eventos deportivos organizados por FEBEDEU, sea juegos juvenils, sean ligas, sean interuniversidades, sean clasificatorios, lo podemos llevar así. También la Liga Robinson, que fue creada en el año 2012. FEBEDEU como tal, como la Federación de Deportes Universitarios, es la encargada de administrar, organizar todo lo referente a las competencias nacionales, internacionales y ligas universitarias, como lo estaba diciendo anteriormente. En la última asamblea, en el año 2000, fue en el año 2017, el 14 de octubre, fue la última asamblea eleccionaria por esta federación, donde fue elegido el actual presidente de la misma, el profesor Leonardo Morales, de la UPT portuguesa. Allí también fue elegido como secretario general el profesor Marco Manzano, fue elegido Leonardo Villamizar, tenemos también a Johnny Noriega y tenemos a Miguel Resplandor. Esa es la junta directiva actual de FEBEDEU. Ellos son los encargados de organizar todo lo referente al deporte, de organizar los planes operativos de los años siguientes para los diferentes eventos que se tengan plasmados. Por lo menos ya este año se está organizando todo lo que son las solicitudes al año siguiente, al año 2021, donde posiblemente se realizarán los Juegos Universitarios juveniles, ya que eran este año, pero por motivo del COVID-19 no se pudieron realizar, fueron suspendidos para el año siguiente. Vamos ahora a entrar a lo que es el tema principal del día de hoy, que son los beneficios, o vamos a decir que es gestión del deporte universitario o el deporte universitario como tal dentro de una institución. Dentro de los beneficios del deporte universitario tenemos que dentro de cada universidad debe existir políticas deportivas en pro del desarrollo del deporte. Cada universidad de nuestro país debe tener su organigrama, debe tener su dirección de deporte, su unidad de deporte, su coordinación de deporte. Todo depende de la estructura organizativa que tenga la institución como tal. En una universidad hay directores de deporte, en otra universidad hay coordinadores, en otra universidad hay unidades de deporte. Y dentro de esas direcciones tiene que haber tanto el apoyo rectoral, que tenga como política deportiva dentro de su universidad, donde haya el apoyo académico, deportivo e integral a esos atletas o estudiantes atletas que practiquen alguna actividad deportiva dentro de la institución, incluso atletas selecciones nacionales, atletas selecciones estadales, que representan a la institución en diferentes eventos. Aquí podemos nombrar 6 puntos clave como política deportiva que debe tener una universidad. Aquí por lo menos ven la diapositiva y ven donde dice gestión. Muchos se preguntarán que por qué no la colocamos de primero, pero quisimos dejarla de último porque cuando hablamos de gestión es todo lo referente a lo que tiene que hacer el director de deporte. Y comenzamos primero con las coordinaciones. Primero debe tener el apoyo al alto rendimiento o una coordinación de alto rendimiento, donde allí hay una detección de talento, verificar a través de las asociaciones, a través de las federaciones, a través de los clubes deportivos dentro de la institución y fuera de la institución, a través de las comunidades. ¿Qué talento deportivo podemos tener que sea selección, futuro una selección de estado, una selección nacional, que esté en el rango de 17 a 28 años y podamos ingresarlo a la institución como tal para que nos represente y darle todo el apoyo para que sea el atleta de unos Juegos Olímpicos, no tanto universitarios, sino de unos Juegos Olímpicos normales o unos Juegos Olímpicos con discapacidad, porque también tenemos dentro de la universidad el deporte de discapacidad. Tenemos el ingreso de aspirantes atletas, como lo dije anteriormente, buscar esos talentos, ingresarlos, buscar la manera de que realicen su censo OXU, su prueba OXU,
que tengan todos sus documentos al día como bachilleres de la República. El alto rendimiento está pendiente de los eventos deportivos, cuando son las reuniones, cuando son los congresillos, la organización, la logística, quiénes son los atletas que en verdad deben participar en esos eventos, para que la universidad tenga un buen desarrollo dentro del evento o unos buenos resultados. Y del deporte nacional e internacional, donde se seleccionan los atletas de mayor envergadura que van a estar dentro de la selección nacional a través del seleccionador que viene siendo FEDEU con sus entrenadores que ellos pongan, qué atleta va a integrar esa selección, disculpen, de ese deporte. Una fallita técnica. Después nos vamos con lo que es deporte para todos. En deporte para todos se tiene que contar con entrenadores. No quiere decir que en el alto rendimiento no, pero también lo pusimos en deporte para todos porque allí es donde se organiza dentro de la institución. Nuestros entrenadores nada más no deberían de encargarse de lo que son las actividades recreativas, actividades físicas de la salud, deportes intergremiales. Deben encargarse de los clubes deportivos y deben encargarse de todos estos temas. Del deporte recreativo dentro de toda la comunidad estudiantil, sea obrero, sea administrativo, sea personal docente. Y por qué no personal directivo dentro de la institución, a través de clubes de actividad física, clubes de recreación, organizar caminatas, organizar rally deportivo, que englobe toda la comunidad universitaria, como lo dije, obrero, administrativo, docente, directivo, que participen y así haya una unión entre ellos y hagan actividad física para la salud. Después tenemos un punto clave dentro del deporte universitario, que yo digo que es el punto más esencial para el apoyo de una universidad a un atleta de alto rendimiento. Tenemos lo que es la atención integral. Bueno, hoy en día yo me desempeño dentro de la Universidad Politécnica Territorial como coordinador de atención integral al atleta. Allí por lo menos tenemos dentro de las instituciones, debe contar las instituciones con lo que es becas. Entre esas becas tenemos las becas ayudantía, beca económica, beca ayudantía. Para darle más o menos algo sobre eso, muchos que pasaron, de nosotros que pasamos por universidades, que tenemos carrera universitaria, cuando nos hablaban de beca ayudantía, era beca trabajo anteriormente nos hablaban de beca trabajo, hoy en día se llama beca ayudantía. Beca económica era la beca estudio, que te daban por ser un buen estudiante. Dentro de las instituciones deben existir, por lo menos dentro de la UTAE existe lo que es asistencia médica, pero médica general, médica odontológica y médica psicológica. Y también tenemos dentro, porque se cuenta con el Departamento de Deporte, la asistencia médica de rehabilitación o fisiatría. También contamos con fisiatra y con rehabilitación. Que a lo mejor las universidades tengan personal humano y no tengan las instalaciones, pero después vamos a hablar de esos temitas a través de convenios que se pueden realizar. Y tenemos lo que es bienestar social. Bienestar social tenemos allí lo que son los orientadores que son los encargados de, están pendientes del atleta, recuerden sus estudios con los docentes, se comunican con los estudiantes atletas, pero como estamos hablando del deporte, vamos a hablar un poco más de lo que son los atletas universitarios. Siempre se dirían esos orientadores para darle cómo ese atleta recupera su asignación cuando tiene un evento internacional, cuando tiene concentración con una selección nacional, cómo es la comunicación docente-atleta en ese periodo, cómo se le hace el ajuste al plan de evaluación de esa materia debido a que ellos están cumpliendo con otra tarea de suma importancia para el país. Puede ser en un evento universitario internacional, como puede ser un evento, unos Juegos Panamericanos. Podríamos hablar este año, si tenemos atletas de alto rendimiento que puedan hacer un ciclo olímpico, este año prácticamente el atleta iba a estar en ruta a Tokio 2020, que eran los Juegos Olímpicos que se iban a organizar este año y fueron suspendidos para el año 2021. Y todos sabemos que esa ruta, el atleta puede durar entre 4 o 6 meses fuera del país preparándose para dar un buen resultado en ese evento de alta magnitud. Y de allí es donde la universidad como tal deben crear programas, deben adaptar los planes de evaluación de las diferentes materias para así poder darle al estudiante ese apoyo y que el estudiante o el estudiante no abandone la carrera universitaria. Y así tengamos en nuestro país
una gran mayoría, un porcentaje alto de atletas de alto rendimiento graduados con un título universitario. Allí también tenemos, dentro de la atención integral al atleta, tenemos la atención al estudiante con discapacidad o atleta con discapacidad, que también ellos tienen su evento tanto en el ámbito de deporte regular como el deporte universitario. Son tomados en cuenta dentro de todo lo que es el deporte o las políticas que tengan las instituciones universitarias para el deporte. El cuarto punto de esas políticas es la formación y la capacitación. Deporte formativo, formación de valores, proyectos de investigación y tutoriales. Estar continuamente actualizando a nuestro personal, a nuestros entrenadores, a los mismos atletas, darle cursos, darle charlas sobre el deporte. Si hay un cambio de reglamento en las disciplinas, los entrenadores tienen que estar cargados a eso. Los departamentos de investigación de la universidad, crear proyectos con esos entrenadores, con el personal adscrito a la dirección o la coordinación de deporte, y así mantenerlo continuamente actualizado. Y por último, que cuando le dije al principio, muchos se preguntarán que por qué no fue el primero, hablamos de lo que es la gestión. Cuando hablamos de la gestión, tiene más que ver con el director de deporte de la institución o el coordinador de deporte. En este caso, el director de deporte de la UTAE nos acompañará con la actividad de hoy, con la ponencia de hoy. Bueno, la gestión de la dirección de deporte y coordinación de deporte tiene que ver más que todo en tema administrativo, en tema organizativo, adquisición de materiales y suministros, material deportivo, implementación deportiva, vestimenta deportiva de los atletas para los diferentes eventos, diferentes actividades que se presenten, convenios con entes deportivos, convenios como cuando hablamos de ente deportivo, ¿de qué hablamos? Instituciones gubernamentales del deporte, por lo menos en Barquisimeto, Tablara, tenemos lo que es INDERI, en cada municipio tenemos un Instituto Municipal del Deporte, tenemos la Fundación del Deporte Fundela, hoy en día también llamado Instituto Regional del Deporte del Estado Lara, por una nueva gaceta que se creó hace aproximadamente 3 semanas. Creación de clubes deportivos dentro de la institución, clubes deportivos de alto rendimiento, clubes deportivos que engloben a esos atletas, a esa detección de talento que puede salir ya de una asociación, de una fundación, de una federación, de un club, de una comunidad, o puede ser detectado dentro de la universidad, un estudiante que tenga ciertas condiciones deportivas y no practique ningún deporte, pero cuando le hacemos una prueba o lo detectamos porque está haciendo alguna actividad y le vemos ese desarrollo deportivo que tiene o esa agilidad que tenga, que lo podemos llevar a un deporte que nos puede servir de mucho dentro de un club deportivo. Tenemos la evaluación del desempeño, el encargado de evaluar el desempeño de todos los entrenadores, todo el personal que está adscrito a él, ver si en verdad están cumpliendo con la tarea, están cumpliendo con los objetivos que se están planteando, o como el COA, con su plan anual, su plan de acción de año, si en verdad están cumpliendo con esa actividad. Creación de escuelas deportivas. En escuelas deportivas, ya hablamos de clubes deportivos, lo hablamos en el tema de alto rendimiento. Ahora lo podemos hablar de escuelas deportivas. Escuela deportiva de un punto de masificación y desarrollo del deporte. Porque dentro de las instituciones no es nada más llegar, de las instituciones universitarias o de las universidades, no es nada más llegar y buscar los atletas en una fundación, en una federación, en una asociación, en un club deportivo de afuera. Porque nosotros mismos como universidad debemos tener la creación de esa escuela, ayudar al deporte dentro de nuestra región, nuestro estado, creando escuelas de masificación del deporte. Por lo menos hay varias universidades que tengo conocimiento que tienen escuelas, no las llamamos escuelas, o clubes de iniciación de gimnasia, tienen escuelas de béisbol, y allí van masificando el deporte, tienen clubes de diferentes deportes, pero a nivel de niños, a nivel de masificación, a nivel de enseñanza, a nivel de captación de talento, detección de talento deportivo en edades tempranas. Han participado como clubes de una universidad en juegos comunales, que todos sabemos que a nivel nacional son los juegos de iniciación. Y él como tal, como gerente, como gestión, tiene que tratar de tener un trabajo en equipo armónico entre todos, porque si todos
caminan por la misma línea, todos van a lograr los objetivos o el plan de acción que se hayan planteado. Por última lámina que me corresponde, por último punto que le voy a hablar yo el día de hoy, por darle el pase a mi compañero Daniel Sánchez, le voy a hablar de los convenios entre instituciones universitarias y deportivas o gubernamentales. Lo nombré en la parte anterior, que eso era netamente gestión del director de deporte conjuntamente con el rectorado o un consejo directivo de una universidad, crear los convenios entre instituciones. Por lo menos, aquí como ven en la lámina, ven a Mindeporte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, FBDU, Fundela. Coloqué Fundela por ser la fundación del deporte del Estado Lara, pero allí tiene que ir la institución regional del Estado donde esté la universidad. El logo de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, pero eso significa que es una federación, que hagamos un convenio con esa federación, como universidad, para darle seguimiento a esos atletas de alto rendimiento y presentarle los planes de estudio de cada universidad. Tenemos al Comité Olímpico como el ente rector del deporte a nivel mundial, a nivel del olimpismo, a nivel de Juegos Olímpicos, Juegos Continentales, Juegos Suramericanos, y UCTAE es una universidad, no necesariamente el logo de la UCTAE, sino el logo es una universidad como tal, que es el que hará convenio con todo eso. Mindeporte, como el ente rector del deporte a nivel nacional, ellos cuentan con Mindeporte regionales. En cada estado se encuentra un Mindeporte regional con ciertos beneficios hacia los atletas de ese estado o los atletas de la selección nacional para crear apoyo, para crear concentraciones, para crear, vamos a decir, preparaciones de esos atletas para diferentes eventos en las diferentes categorías, no nada más en el tema élite, porque recuerde que a nivel de juego existen Juegos Suramericanos de la Juventud, Juegos Olímpicos de la Juventud, que en el caso del levantamiento de pesas como tal es hasta 17 años, por tal motivo se comienza en edad temprana, y esa preparación hacia un Juego Olímpico conta aproximadamente de 4 años de preparación, y eso siempre en Mindeporte se encarga de estar pendiente de esas concentraciones o de esos proyectos que crean las federaciones en pro de agarrar esa medalla olímpica como tal. Tenemos Ministerio Popular para la Educación Universitaria, ellos tienen lo que es la dirección de deporte universitario, el director de deporte interno dentro de su organigrama, y ellos se basan en todo lo que es el deporte universitario, como federación, ya lo dije anteriormente. Si todo esto se engrana, llegaremos a un gran desarrollo deportivo, ya que cada uno tiene su granito de arena en apoyo del deporte. Así como Mindeporte tiene y prácticamente paga todo lo que son las concentraciones de los atletas, con asistencia médica, comedor, beca, transporte. Bueno, las universidades del país, la mayoría cuenta con todos estos servicios. Claro, hoy en día con cierto detallito, a lo mejor cuentan con unos buses, el 70% está operativo, el 50%, el comedor estará operativo un 50%, un 70%, un 80%. Pero si entre todos ellos se engranan y hacen un plan de acción, que cada uno ponga un granito de arena donde tengan su fortaleza, su matriz FODA, y manifiesten esa fortaleza, esas oportunidades que tienen, también la debilidad de la amenaza, allí se construirá un plan deportivo de atención al atleta, tanto integral como educativo. Por ejemplo, en el año 2015, para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Universidad de Gwangju, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte hizo un convenio con la UCTAE, donde se atendieron el 70% de las disciplinas que iban a ese evento, con el transporte y las instalaciones deportivas para las prácticas. Y Mindeporte, a través de Mindeporte Regional Lara, le dio lo que fue el hospedaje y la alimentación. Y eso fue un trabajo en conjunto. Allí los gastos se minimizan porque ya no hay alquileres de instalaciones deportivas, ya no hay alquileres de transporte, y eso los gastos los minimiza. Por lo menos, también otro convenio que se realizó en el año 2017 fue directamente entre Mindeporte, UCTAE, Fundela y la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, donde la selección élite femenina que asistiría al Campeonato Panamericano Clasificatorio a los Juegos Panamericanos del 2019
que iba a ser en Estados Unidos, duró concentrada en el estado Lara aproximadamente durante 8 semanas. Se le hizo una preparación donde Mindeporte, conjuntamente con la UTAE, allí también se involucra el Ministerio Popular para la Educación Universitaria, ya que se utilizaron, hubo apoyo entre los entes en el tema de la preparación de la alimentación para ese atleta de acuerdo a su gasto calórico o de acuerdo a la necesidad que tuviera ese atleta, esos atletas. De esos atletas que estuvieron concentrados, el 40% eran estudiantes universitarios. Allí se le prestó el apoyo con transporte, comedor y la instalación deportiva como tal. La Federación Venezolana de Lanzamiento de Pesas colocó todo lo que fue el material deportivo para los entrenamientos. Entonces imagínense ustedes si todas estas instituciones se engranan y por lo menos se escoge una universidad del país, vamos a hablar de una universidad, una UNEFA Caracas, o vamos a hablar de una UC Carabobo, donde se reúnan los entes rectorales, el rector, el director de deporte, con los entes de cada ministerio, de cada fundación, y ven qué pueden hacer ellos por el deporte como tal, tanto en el tema educativo como en el tema deportivo. Entonces una universidad dirá, bueno, yo cuento con comedor, pero los insumos para el gasto calórico de los atletas no me llega completo, o sea, o no tengo los recursos, no tengo la carne, el pollo, no tengo la cantidad necesaria para esto. Bueno, mi deporte dirá, tú tienes qué cantidad, yo te pondré la otra cantidad, Ministerio Popular para la Educación Universitaria colocaría la otra, que es el ente que manda los insumos a las universidades. Mi deporte le dirá a la universidad, bueno, yo te ayudo con la remodelación de la instalación deportiva, la fundación podría prestar el material deportivo, y allí se crean a través de la universidad centros de entrenamiento, centros de preparación para esos atletas, y así tener el relevo, los futuros relevos de los atletas que tenemos élite hoy en día que se encuentran de gira ruta a Tokio, y tendríamos los atletas que harían la ruta a los próximos ciclos olímpicos que tengamos dentro del país. Bueno, esto era todo lo que yo le iba a hablar el día de hoy. No me queda más nada que decirle, mandarle un fuerte abrazo a todos, que tengan un feliz día. Los voy a dejar con mi compañero Jorge Daniel Sánchez para que siga con la ponencia que nos corresponde el día de hoy. Él va a hablar sobre todo lo que es gestión deportiva y otros puntos claves allí. Muchas gracias. Muy buenos días, mi gente. Espero que todos estén bien. De verdad, es un honor, un placer estar en esta mañana con ustedes. Un poquito de información referente a la gestión en el deporte universitario. Me antecedió mi compañero de estudio, compañero de trabajo, Hugo Vargas. De verdad que un aplauso para él porque su información fue bastante gratificante para todos nosotros. Bueno, de antemano, una verdadera agradecimiento para Elisaúl por esta oportunidad que nos ofreció el día de hoy, que estemos ante ustedes para que conozcan un poquito sobre lo que es el deporte universitario como tal. Bueno, Hugo lanzó 6 innings en blanco, yo debo seguirlo un séptimo, octavo y noveno, vamos a tratar de ganar el juego por lo menos, mi hermano. Como viene conversando mi hermano Hugo, la gestión del deporte universitario tiene que ser un complemento de muchas cosas. Debe estar enmarcado y encaminado en un solo ritmo, en un solo carril, para que los resultados sean amenos, para que los resultados sean fructíferos, para que los resultados sean positivos siempre. Debemos tomar en cuenta que el ente rector debe estar apasionado, debe estar, gracias a Dios contamos con nuestra rectora, la doctora Michelle Viva Chacón, que es una apasionada del deporte y nos apoya en todas las tareas y en todos los objetivos que tenemos planteados. Hablar de la gestión del deporte universitario no es una tarea fácil, pero cuando nos gusta de verdad lo que es ayudar,
lo que es rescatar, lo que es el deporte como tal, se nos hace muy fácil, se nos hace muy sencillo, porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos apasiona, porque es lo que de una u otra manera hacemos de corazón. Cuando hablamos de la gestión del deporte universitario, tenemos que tomar en cuenta cómo está estructurado la institución, de dónde sale la coordinación, de dónde sale la unidad, de dónde sale la dirección de deporte. Tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Nosotros contamos, voy a tomar como ejemplo la universidad, contamos con un consejo directivo, contamos con un rectorado, contamos con una secretaría general, contamos también con una dirección general de políticas estudiantiles, de allí deriva una jefa o jefe de proyecto. Continuamos con una dirección del vivir bien estudiantil, contamos con la dirección de deporte y una dirección de cultura. De nuestra dirección de deporte, mi compañero Hugo anteriormente habló muy bien del tema sobre lo que es las coordinaciones. Habló de la coordinación de alto rendimiento, habló de la coordinación de asistencia integral del atleta y habló de una coordinación de deportes para todos. En esas políticas estudiantiles, nosotros anexamos en nuestra coordinación la coordinación de infraestructura deportiva, ya que es muy importante que estas 4 coordinaciones estén engranadas. Y todas son importantes, no una es menos que la otra, ni una es mayor que la otra. Claro está que si no, como dice mi compañero, si no trabajamos engranadamente, no vamos a cumplir la misma función todos. Cuando hablamos de la coordinación de infraestructura deportiva, esta tiene que ver con velar, programar, planificar los horarios de uso de las instalaciones deportivas. Tener en cuenta que las instalaciones deportivas estén acordes, estén aptas, estén óptimas para la práctica deportiva. Bien sea gimnasio de pesas, bien sea gimnasio de artes marciales, bien sea gimnasio de polideportivo, bien sea campo de béisbol, campo de fútbol, campo de softball, etc. Es indispensable que nuestro coordinador o nuestra coordinadora lleve un plan de trabajo, lleve una programación, los horarios académicos y los horarios deportivos, ya que estas instalaciones deportivas la utiliza todo el gremio que hace vida en nuestra institución. Hablamos del gremio docente, hablamos del gremio administrativo, hablamos del gremio personal de servicio y del gremio estudiantil. Y también hablamos de las instituciones externas, ya que siempre nos hacen solicitudes de préstamos de instalaciones y siempre estamos abiertos a prestar nuestras instalaciones deportivas siempre y cuando cumpliendo un patrón que no interfiera en los horarios ya planificados. Pero siempre somos flexibles en ese aspecto y siempre hay una salvedad para prestar la mayor colaboración posible. Nuestra dirección de deporte también, claro, cuenta con un personal adscrito a la dirección, entrenadores, secretarias y asistentes. Tienen que tomar en cuenta algo muy clave cuando pasemos a la siguiente diapositiva, porque hablamos de personal adscrito a la dirección de deporte. Pero vamos a darle un resumen de cómo llegamos a una dirección de deporte, de cómo tenemos un personal adscrito a la dirección de deporte, cómo tenemos un grupo de trabajo de entrenadores avalados de máxima, podemos decir, de máxima categoría para afianzarse y para hacerse cargo de cada una de las selecciones y clubes que tenemos en nuestra institución. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a un resumen. Un momentico, por favor. Ok. Vamos a entrar en materia de los UBINES 2010. Vamos a partir desde allí para no extendernos tanto. Ya mi compañero Hugo le mencionó cuándo se inauguraron los primeros Juegos Nacionales Universitarios. Nosotros vamos a partir del UBINES 2010 para que más o menos tenga en cuenta cómo fue nuestra gestión. ¿Sí? Sé que otras universidades a nivel nacional tienen un palmarés mucho más amplio. Nosotros vamos a tomar como ejemplo nuestra institución, que manejamos mejor el tema.
En los juveniles del 2010 éramos unos novatos, ¿sí? Hablándolo coloquialmente deportivo, éramos unos rookies. Debido en el 2010 se hace el nombramiento de Instituto Experimental de Tecnología a Universidad Politécnica Territorial. ¿Por qué digo que éramos unos rookies en ese entonces? Porque fueron nuestros primeros juegos universitarios como Universidad Politécnica. Para ese entonces contábamos con 4 entrenadores contratados. En ese entonces la oficina era una unidad dentro de un departamento. Ni siquiera era coordinación, ni siquiera era departamento. Era una unidad dentro de un departamento. Y teníamos 4 entrenadores contratados para más de 20 disciplinas deportivas. Oye, nada fácil. En ese entonces contábamos con docentes del departamento de deportes que hacían la función de docente y hacían la función de entrenador, ocupándose también de la cantidad de otras disciplinas deportivas que de verdad me quito el sombrero con ellos porque hicieron una buena labor. Para ese entonces yo estaba recién graduado y fui garante de todo el sacrificio y de todo el compromiso que se realizaron en esos juegos. En esos juveniles como tal, obtuvimos el puesto número 32. 32. Es un puesto bastante lejos en lo deportivo. Se hicieron varios logros. Uno de los logros fue la primera medalla desde que era ciclo básico en nuestra universidad, que pasó a ser Instituto Experimental de Tecnología, y luego Universidad Politécnica. Se consigue la primera medalla en un deporte en conjunto. Fue una medalla de plata obtenida por la selección de softball masculino de ese entonces, donde mi persona era cobas de primera en la parte del cuerpo técnico, y otros logros que se consumaron en ese entonces, pero fue como esenciales de decir, oye, sí podemos, oye, si nos engranamos, si nos afianzamos, podemos hacer cosas grandes. Nos preparamos para afrontar los juveniles 2012. Estos fueron en Carabobo. De verdad que hubo una preparación para ello, tanto en lo anímico, que es muy importante la parte psicológica, la parte fundamental para mí. Yo considero que la parte deportiva acarrea 80% lo físico, 80% lo mental y 20 o hasta un 10% lo físico. Si no estamos preparados mentalmente para afrontar una competencia, yo creo que las posibilidades de obtener buenos resultados son muy bajas, son muy mínimas. En estos juveniles del 2012, afianzado de lo que nos había pasado en los juveniles del 2010, se dan unas nuevas contrataciones. Para el 2012 se contratan 4 entrenadores más, ya contamos con 8 entrenadores contratados, y en ese 2012 se crea la dirección de deporte, un logro bastante grande para una universidad que estaba comenzando sus primeros pasos siendo politécnica. Y conjuntamente reuniones, convenios, buscar la manera de cómo crear la dirección de deporte, se logró constituir a través de 8 entrenadores con un asistente y el director de deporte que en ese momento era el abogado Miguel Jiménez. Se constituye crear una planificación más positiva, más metodológica para lograr dichos objetivos, para lograr los objetivos plasmados, los objetivos planificados. Para ese entonces quedamos en el puesto número 14. Fíjense, venimos de los juveniles 2010, puesto número 32, juveniles 2012, puesto número 14, con 8 entrenadores. Y nos damos cuenta que aún así se podían hacer mejores cosas, se podían hacer más todavía.
De verdad que no es una tarea fácil, pero para los juveniles del 2015, que fueron en Barinas, llegamos a contar con 22 entrenadores. Fue un logro sumamente grandioso, fue un logro sumamente grande tener prácticamente un entrenador por disciplina deportiva. Teniendo en cuenta que hay unos deportes que tienen masculino y tienen femenino, pero era mucha ganancia. Para empezar, 5 años atrás solamente teníamos 4 entrenadores. 5 años después contar con 22 entrenadores. Oye, es una cifra bastante grande y de ahí comienza un proceso. De ahí comienza un trabajo, una dedicación en pro de nuestro deporte universitario como tal. Yo estoy dando ejemplo como nuestra institución, lo vuelvo a reiterar, pero sé que todas las universidades a nivel nacional tienen sus anécdotas distintas. De esto parte una gestión de no quedarse, de siempre buscar lo positivo, siempre buscar los resultados favorables. En estos juveniles del 2015, con un amplio trabajo, con una amplia preparación, quedamos en el puesto número 8. Hablamos de 32, hablamos de 14, hablamos de 8. Esto es producto de un trabajo en conjunto, de un trabajo ganado, de cada quien colocar su granito de arena, desde el ente rector hasta los asistentes que nos acompañaban en estos juegos, hasta el backboy del equipo de béisbol, hasta el backboy del equipo de softball, hasta el utilero del equipo de fútbol, ¿me entiendes? O sea, era un trabajo en conjunto, era hasta el equipo de logística, era un trabajo engranado. Luego del 2015, desde ya nos metimos en mente los próximos juveniles. No podíamos, después del 8º puesto, no podíamos esperar un 9º o un 10º puesto. En el 2016, en el 2016 se nos da el nombramiento que éramos sedes de los próximos juveniles. En ese entonces ya era Juvineu. Oye, si ya veníamos logrando cosas positivas, imagínense como esto nos abrió la mente, nos abrió las oportunidades que teníamos y nos abrió esas ganas, ese ímpetu de que nos caracteriza como institución, de que se podía. Aunque no puedo mentir, había que luchar, había que competir con universidades de alto calibre, como es la UCD, como es la UCLA, como es la ULA, entre otras universidades que siempre han sido potencia a nivel deportivo. Nosotros, siendo sede por primera vez, no podíamos defraudar a nuestra gente, no podíamos defraudar a nuestros atletas, no podíamos defraudar a nuestro pueblo que confiaba en nosotros. Estos juveniles, si se dan cuenta en nuestra diapositiva, abajo están unos logos. Abajo está el logo del Ministerio de Educación Superior Universitaria, está el logo del deporte, está el logo del FBDU, de nuestra universidad, de la gobernación. ¿Por qué estos logos dentro de esta diapositiva? Se recuerda a mi compañero, una diapositiva hacia atrás, hablo de los convenios. Bueno, estos juegos no podían darse si no hay un convenio, si no hay una unión, si nadie aporta un granito de arena para que esto pueda desarrollarse de la mejor manera. Ya que en estos juegos albergamos más de 8.000 atletas. Oye, teníamos el 61% de las universidades del país las teníamos concentradas en nuestro estado. Iban a ser, por 15 días, iban a estar en nuestro estado. No podían irse con una mala reputación de nuestro estado, con una mala reputación de nuestra universidad, y deberíamos hacer la mejor manera. Estos gente que vemos allí debajo se engranaron y cumplieron con el objetivo. Nosotros como institución cumplimos con el objetivo. No fue una gestión fácil, fue una preparación desde que nos enteramos, fue una preparación. Muchos de nuestros entrenadores dejaron sus vacaciones a un lado y se enfocaron en un campamento, donde trabajamos en altura, donde trabajamos a nivel plano, donde hicimos trabajo de playa. Oye, nos enfocamos,
nos unimos, trabajamos. Cuando se nos dan los juegos, se nos dan los clasificatorios antes de los juegos, vulgarmente arrasamos. Deportivamente arrasamos. Gracias a Dios clasificamos. Primero porque éramos sedes, pero no nada más por ser sedes, teníamos la participación de todos los atletas. Teníamos que hacer buen papel porque era la fase preparatoria para afrontar nuestra competencia fundamental, que eran los juegos. Cuando se nos dan los juegos, al final nos damos cuenta que somos la segunda universidad del país a nivel general. Oye, se dice fácil, no lo fue, pero se logró. De verdad que esto nos dio impulso a que cuando se quieren lograr las cosas se pueden hacer. Lo vuelvo a reiterar, va a sonar muy repetido, pero es que es necesario una unión, es necesario que todos engranemos para que sea un trabajo en común, para que sea una sola línea. El compañero Hugo lo mencionaba, los convenios tienen que existir entre universidades, la universidad lo tiene todo. Falta un apoyo extra para que las cosas se den más fácil, pero se puede. Nosotros lo hicimos, nosotros lo logramos. ¿Cuál es nuestra próxima meta? Obtener el campeonato. No digamos que lo vamos a hacer porque no estaría fácil, ya que las universidades que tenemos alrededor, la UCE es una potencia, ha sido una potencia a nivel nacional, pero no está imposible, no es imposible. Tenemos que pensar en futuro, pensar grandemente, y yo creo que las cosas se pueden hacer de la mejor manera siempre y cuando se trabaje con voluntad, se trabaje con sacrificio, con constancia y con apoyo, con mucho apoyo. Esta es una manera, resumidas cuentas, cómo es una gestión para afrontar un juego, para afrontar el deporte universitario como tal. Hablamos solamente en Ubileu. Hay diferentes juegos, Liga Robinson, topes, que lo llamamos nosotros encuentros entre universidades. Para todo eso debe haber un apoyo logístico, un apoyo económico también, para contar con una buena alimentación, con unos buenos transportes, y que todo sea de la mejor manera. Ahora vamos con un punto muy importante que yo personalmente, y sé que mis compañeros también, siempre hemos tenido esa duda, y yo creo que ustedes también. Si no estoy equivocado, mediante la aplicación vamos a estar debatiendo este tema. Es un tema bastante importante para que, del punto de vista de cada quien, es opcional su punto de vista, es viable, y así diga estudiante atleta o diga atleta estudiante, de verdaderamente que no influye mucho, pero es importante saber por qué podemos llamar estudiante atleta y por qué podemos llamar atleta estudiante. Desde el punto de vista nuestro, nosotros hicimos énfasis en unos atletas, en unos estudiantes nuestros. Ya le vamos a dar hablar un poco de esto. ¿Estudiante atleta o atleta estudiante? Usted respóndase y luego interactuamos. Estudiante atleta. A continuación, yo les voy a contar una anécdota de este personaje. Él se llama Juan Morillo. En el año 97, entró a la universidad, cuenta con el apoyo necesario para entrar a la universidad como estudiante, ¿sí?, de la carrera de deporte. Estudiante netamente, no tenía pienso de hacer una carrera deportiva. Resulta ser que estando en el primer semestre, a unos estudiantes que iban más adelantados en el quinto semestre le mandan a hacer una actividad referente al atletismo. Sí, la realizaron en una universidad cercana a la nuestra, en el Politécnico, un expo, donde la actividad consistía carrera de 100 metros, carrera de 200 metros y carrera de relevo 400 metros. En esa actividad estaba invitado la Universidad Experimental Libertador, IPB, estaba invitada la Universidad Centro Occidental y San Alvarado, la UCLA,
estaba invitada la selección de Lara y estaba abierta a quien quisiera participar. Juan Morillo opta por inscribirse, nada perdía, nadie podía ganar mucho. Resulta ser que el momento de la competencia se inscribe en 100 y 200 metros. Participa, gana en 100 metros, gana en 200 metros. Allá habían entrenadores de alto calibre porque estaba la selección de Lara. Sí, era una competencia, para ellos les servía como un tope, como una fase de preparación para su juego, para sus objetivos principales. Y Juan Morillo causa estrago, marca una sensación, abre los ojos a estos entrenadores que, sin pensarlo dos veces, le hacen la invitación al Máximo Viloria, donde es nuestra principal sede del atletismo aquí en nuestro estado. Y Juan Morillo empieza su preparación a Sydney 2000. O sea, desde el año 97, que él entra a la universidad sin pensar lo que podía conseguir, podemos catalogar que fue estudiante, entró como estudiante, ¿cierto? Y luego se convierte en atleta. En ese entonces, entrenadores como Fabián Méndez, muy reconocido a nivel nacional en la fase del atletismo, le hacen la invitación y junto a otros entrenadores de alto calibre ya, no fue suerte, hicieron pruebas, fueron a competencia, Juan Morillo ganaba, y Juan Morillo para acá, Juan Morillo para allá, y nadie le quitó ese lugar que fuera ganado en la Olimpiada. Podemos destacar que fue estudiante y después fue atleta. Y hay una particularidad con Juan Morillo, que él asistió primero a unos Juegos Olímpicos que a unos Juegos Nacionales. Oye, atípico, ¿no? Bastante atípico. Luego de esto, él se retira. Disculpen, en el año 2000 también consigue su título universitario como TCU en deporte, cosa que ahorita le voy a hablar más adelante. Doble premio, Olimpiada, título universitario como TCU en deporte. Más adelante, decide retirarse. A la edad de 35 años se retira porque luego de cumplir su sueño olímpico, quería cumplir su sueño nacional. En ese entonces era su 25, ya le había pasado de edad. Cuando abren los Juegos Nacionales, que los ponen Juegos Nacionales abiertos, él tiene la edad de 35 años. Decide, ya retirado, decide regresar porque quería sentir la sensación de los Juegos Nacionales. A la edad de 37 años, participa en los Juegos Nacionales y cumplió su rol, cumplió su objetivo. Sydney 2000, Juegos Nacionales. Luego, en el 2012, continuando su carrera académica, se gradúa en el instituto, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se debe Barquisimeto de Lara, se gradúa de Educación Física. Entonces, podemos decir que Juan Morillo es un caso atípico. Quizás otras universidades de nuestro país tengan algo parecido, pero a él particularmente lo podemos llamar estudiante-atleta. Pero vuelvo a repetir, indiferentemente estudiante-atleta, atleta-estudiante, estamos dando un ejemplo de cómo puede ser este nombramiento. Y tenemos atleta-estudiante. En este caso, en nuestra imagen, permiso. En nuestra imagen tenemos a Marianela Castellano. Verdaderamente un honor, un placer compartir su tiempo, compartir ese periodo de ella académicamente en el mismo lapso que lo cumplí yo, del 2006, en mi caso fue el 2008, en el caso de Marianela fue 2009, pero gracias a que ella está cumpliendo función, ella entra a la universidad ya siendo atleta. Ella pertenecía ya a la selección nacional de softbol femenino. Por ello podemos decir que es atleta,
estudiante, porque ya entró a la universidad siendo atleta. Marianela Castellanos, oriunda del estado portuguesa, con un palmarés amplio a nivel nacional y a nivel internacional. Ella comienza sus estudios en el 2006. Se graduó en el 2009, pero en el 2008 fue a Beijing, a los Juegos Olímpicos. Tienen que tener en cuenta, cuando hablamos de engranaje, cuando hablamos de unión, Marianela Castellanos contó con la flexibilidad de los profesores a nivel universitario. Sí, porque andaban en su competencia, andaban en su preparación, pero nunca se desligó de su objetivo principal, que era lo académico. ¿Verdad? Entró a la universidad, todo el mundo quiere graduarse, todo el mundo quiere hacer las cosas bien para graduarse. Marianela nunca se desligó de su parte académica y su parte deportiva. Cumplió las dos funciones a cabalidad, cumplió las dos funciones al mismo tiempo, y es un ejemplo a seguir. Tenemos el caso de Edward Villanueva. Verdaderamente fue un honor también, porque casualmente compartí aulas de clase con Edward Villanueva y puedo ser garante de lo que el Potro, como lo conocíamos, realizaba. Él en su preparación, momentos se encontraba ausente de sus clases presenciales. Cuando él estaba presencialmente en las aulas de clase, se hacía sentir. Era el que primero levantaba la mano para preguntar, era el que primero levantaba la mano para responder. O sea, su tiempo presencial en las aulas de clase lo aprovechaba a plenitud, como si estuviera corriendo. Se notaba la diferencia, se notaba el interés de que nada más lo deportivo no era lo que lo afanaba también una carrera universitaria, un título universitario, y esto ocurría con Edward Villanueva. Él fue un atleta, un palmarés grandioso a los Beijing 2008, Londres 2012. Oye, 2 Olimpiadas, no es tarea fácil. Edward Villanueva lo logró, tuvo deportivamente éxito, y académicamente también tuvo éxito, ya que se graduó en el 2009 también como TCU en deporte. Y tenemos otro caso, no menos importante, también relevante, tenemos el caso de Javier Guedes, judoka larense, que también cumplió cumplió esas funciones de atleta y estudiante. Javier entra en la institución en el 2005, se gradúa en el 2008, en el 2008 viaja a los Juegos Olímpicos, perdón, en el 2008 estaba su preparación aún como atleta, él viaja a los Juegos Olímpicos en el 2012. Fíjense, porque los tres son casos distintos: atleta, estudiante, entrenador, porque mientras que hacía su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres, cumplía funciones como entrenador en nuestra casa de estudio. Fíjense, hablamos de los dos compañeros anteriores, atleta, estudiante. Javier Guedes, atleta, estudiante, entrenador. ¿Se puede? Sí, ellos son ejemplos de eso. Sí se puede. Javier viaja a 2012 a sus Juegos Olímpicos de Londres y luego se enfoca a trabajar con los muchachos y la selección de judo como tal de nuestra casa de estudio. Si estos tres ejemplos son notorios, fíjense lo que viene ahora. ¿Sí lo conocemos? Creo que lo tengo, déjenme ver, está aquí. Omar Catarí. ¿Le suena? Oye, si no le suena, lo hacemos que suene. Omar Catarí, luego de su participación en 1984 en la Olimpiada de Los Ángeles, después de 174 peleas a nivel profesional, decide continuar su carrera ahora académicamente. Tuve el honor de graduarme junto a Omar Catarí. Fue ese técnico superior que tiró el birrete y nos dijo: al fin nos graduamos.
Es un honor, es un placer. Y este es un ejemplo, otro ejemplo más, de que sí se puede. Hizo su carrera deportiva, era un atleta, fue un atleta, luego se convierte en estudiante. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la importancia de lo que requieren los atletas estudiantes y estudiantes atletas. Que sí se puede. No está fácil. Ahora ustedes dirán, estudiantes con todo, pues casualmente, ahora miren, encuentren esta imagen, Wilmer Álvarez, mejor conocido como el Chingo, ícono, insignia del fútbol profesional. Tuvo la participación con el Deportivo Lara, tuvo la participación con el Deportivo Italia, tuvo la participación con Trujillano, tuvo la participación con el Inter de Lara y comenzó su carrera con la UCA. Más de 15 años de vida deportiva en el fútbol profesional. Luego que termina su carrera deportiva, decide seguir su carrera a nivel universitario. Consigue entrar a la universidad. ¿Cómo no iba a entrar? Es una gloria deportiva. En el 2006 se gradúa en el 2008. Oye, faltó mencionar que Javier Guedes, al igual que el Chingo Álvarez, también continuaron su carrera académica, no se quedaron con el técnico superior en deporte, sino que continuaron su carrera como licenciado en entrenamiento deportivo, y los dos son graduados. Javier Guedes en el 2016 y nuestro amigo Chingo Álvarez en el 2018. Cabe destacar que estos últimos dos que le acabo de nombrar, Javier Guedes y Wilmer Álvarez, cumplieron roles como entrenadores. O actualmente nuestro futbolista insignia es entrenador de la selección de fútbol de nuestra universidad, adscrito a la dirección de deportes. Javier Guedes en su entonces también estuvo adscrito a la dirección de deportes, hoy en día se encuentra en Estados Unidos, también fue entrenador de la selección de Panamá y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Bueno, un saludo para todos ellos en común. Entonces nos damos cuenta, estos son 5 ejemplos de nuestra institución. Imagínense los ejemplos que hay a nivel deportivo, universitario, en toda la universidad. Pero estos son ejemplos y quiero que quede en la conciencia de todos nosotros que sí se puede, que se puede llevar lo deportivo, que se puede llevar lo académico, y les puedo garantizar que al momento que ellos entraron en la universidad, tenían una manera de pensar distinta. Cuando salen de la universidad, oye, la manera de pensar, la manera de encontrar las soluciones a lo deportivo, a lo metodológico, a lo planificado, los resultados iban a ser más sencillos, los resultados iban a ser más fáciles. Tenemos que hablar de la importancia. Los 5 de atrás, oye, nos dan una importancia bastante grande dentro del deporte universitario, porque no nada más hicieron una carrera deportiva, también construyeron una carrera académica. Tenemos que tener en cuenta que la experiencia es fundamental. La experiencia deportiva, porque los atletas nos podemos encontrar con diferentes tipos de personalidades como atletas. Nos encontramos con los atletas que son tímidos, nos encontramos con los atletas que son egocéntricos, nos encontramos con los atletas que son espontáneos. Es importante este tipo de personalidades en cada uno, porque cuando ellos obtienen un aprendizaje, su capacidad va a ser fortalecida. Su engranaje va a ser distinto. Si unimos experiencia en lo deportivo, unimos el aprendizaje con lo académico, encontramos nuestro rompecabezas, encontramos el engranaje necesario para crear un atleta mejor disciplinado, mejor deportivo, mejor ser humano. Y lo importante de esto es la humildad. Si nuestro palmarés es amplio deportivamente y no hay humildad, no conseguimos nada, ninguna puerta se nos abre. Al cambio, humildad, disciplina, constancia, perseverancia, éxito.
Sencillo, éxito, conseguimos el éxito. ¿Por qué es importante? Fíjense, nos tocó investigar. Cuando investigamos el palmarés de estos atletas, a mí se me hizo fácil porque estos atletas salieron de aquí, conocía toda su vida deportiva y académica, viví experiencias con ellos. Pero les pregunto, y que quieren, es una pregunta para que interactuemos luego. Aquí es donde va nuestra interacción. Les pregunto, buscamos en internet, buscamos en Google, por eso un ejemplo, Eduard Villanueva, que me causó mucho ruido, Eduard Villanueva, Wikipedia, sale todo su palmarés, currículo bastante amplio deportivamente, pero no sale técnico superior en deporte. ¿Por qué? Nos encontramos con una Mariana Castellano, selección nacional, Olimpiada 2008, no sale que este sea un deporte y no sale que es profesora de educación física. ¿Por qué? Nos encontramos con Javier Guedes, judoka 2008, 2012, no sale que este sea un deporte y no sale que es licenciado en entrenamiento deportivo. ¿Por qué? No le damos importancia a lo académico, eso tiene que partir de nosotros, de ustedes, de lo que están presenciando esta ponencia. No porque lo diga Jordaniel Sánchez, no, sino de manera que le demos importancia a lo nuestro, que le demos garantía a lo nuestro, que no nos importa lo deportivo, nos importa lo académico también. Entonces es necesario, y de manera de reflexión, de manera de consejo, si otros compañeros, otros colegas lo están viendo, ¿por qué no sale eso como un palmarés que es bastante gratificante? Oye, ver que un atleta cumple sus funciones deportivas, cumple sus logros deportivamente, y no le damos ese crédito a lo académico. Oye, es bastante importante porque llevar dos cosas de la mano de igual importancia tiene que tener su relevancia como tal, tiene que tener su importancia, ¿me entiendes? Y disculpen que redunde en lo mismo en la importancia, pero es que es necesario aclararlo. Nosotros como instituto, todos tienen sus requisitos para ingresar a una universidad. Nosotros lo solicitamos para los atletas de alto rendimiento son los siguientes requisitos: título de bachiller, nota certificada, planilla de la OPSU, censo interno, fotocopia de cédula y currículo deportivo y la constancia por parte de la asociación, federación o club. Porque de esta manera se hace ahora. Anteriormente, cuando a mí me tocó estudiar, cuando a mí me tocó entrar a la universidad, tuvimos que realizar unas pruebas física, médica, para poder optar a la universidad. Oye, nosotros competíamos con infinidad de atletas que también querían ganarse un cupo dentro de la universidad y muchos quedaban por fuera y muchos entraban. Ahora, con la nueva modalidad, esto nos permite a nosotros crear las coordinaciones. Cuando hablamos de alto rendimiento, detectar los atletas que requieren un cupo universitario. Aquí se la colocamos más sencilla. Pero es importante el currículo deportivo, es importante la constancia por parte de la asociación federación que nos da pie, nos da la base de que el atleta sí cumple con sus funciones deportivas. Y el coordinador de alto rendimiento tiene que ser garante de que el atleta va con los requerimientos necesarios para la disciplina deportiva. ¿Entiendes? Si es un atleta de béisbol, nos da una constancia por parte de la federación, la asociación, se le hace una prueba, se le observa si cumple con los requisitos para practicar el deporte. Y de esta manera nuestra detección y captación para incluir los atletas dentro de nuestra institución. Bueno, de verdad para mí fue un placer, mayormente documentarnos un poco de cómo nuestra política, de cómo nuestra gestión, de cómo pueden hacerse las cosas, de que sí se pueden. Y fíjense, para finalizar nuestra ponencia, quiero dejar esto allí. Fíjense, nuestra atleta Marianela Castellanos nos dice: todo en la vida es posible, solo sigue tus instintos y encontrarás el camino correcto a tu sueño.
wow. De verdad que ellos son unos ejemplos, saludos, si están viendo nuestra presentación, de verdad que me quito el sombrero con cada uno de ellos, con cada uno de las personas que hacen vida deportiva, con cada una de las personas que hacen vida académicamente, que buscan prepararse cada día más académicamente, deportivamente, socialmente. Siempre hay que tratar de ser mejor persona cada día, con los pies firmes, con los pies sobre la tierra, creyendo siempre plenamente en Dios, que es el que nos da la fortaleza, que nos da la sabiduría, que nos da la bendición de estar saludables día a día. De verdad un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. A los agradecimientos para nuestro amigo Isaúl Sequera por esta oportunidad. Agradecimiento también para nuestra rectora Michelle Viva Chacón por darnos la oportunidad también de dirigirnos y ser en estos momentos los representantes de la universidad para impartir esta ponencia. A nuestra coordinación de gestión comunicacional por ayudarnos con algunos detalles con las diapositivas, con nuestra presentación. Bueno, a mi compañero Hugo Vargas, que mi hermano, compañero de clase, compañero de estudio y compadre, y bueno, estar aquí compartiendo esta ponencia con él para mí es un honor, un placer. De verdad que un saludo para todos. Sé que nos están viendo desde Argentina, desde Chile, desde Perú, Colombia, otros países que sé que tenemos amistades por allá que se incluyeron en este curso. Espero que sean de bastante ayuda para ustedes. En cualquier momento estaremos compartiendo e interactuando. Un saludo para ustedes, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Esto no es un juego, la pandemia, el COVID no es un juego. Cuídense, si te cuidas tú, cuidas a tu familia. Protéjense, que Dios me los bendiga.